Bienvenidos, brillantes polemistas militares. Hoy tenemos otro tema apasionante que debatir. La guerra en Ucrania se ha prolongado durante más de 2 años, pero Ucrania ha conseguido victorias impresionantes contra un adversario formidable. A pesar de los incesantes ataques rusos con misiles y drones a principios de 2024, la determinación de Ucrania no ha hecho más que fortalecerse. En lugar de flaquear, Ucrania ha invertido la tendencia, mostrando una resistencia y una estrategia extraordinarias. ¿Cómo ha conseguido Ucrania desafiar a los pronósticos? ¿Puede este impulso conducir a la victoria final? Siga con nosotros mientras exploramos estas cuestiones y descubrimos los factores clave de los recientes éxitos de Ucrania. Repasemos brevemente los momentos clave de 2023. Sin duda, Ucrania se está defendiendo tan ferozmente como siempre, sin dejar que Rusia gane ningún punto de apoyo permanente, debido en gran parte a la ayuda militar de los que fluye de nuevo a Ucrania, que ha comenzado a cambiar el rumbo de la guerra. Pero, lo crean o no, hay otro factor importante al que se puede atribuir en parte el éxito de Ucrania: Rusia. Así es. El mismo país contra el que Ucrania está luchando ha contribuido inadvertidamente a sus reveses. Teniendo esto en cuenta, veamos cómo se ha desarrollado cada uno de estos factores en el campo de batalla y qué significan para el futuro del conflicto. La resistencia y la brillantez estratégica de Ucrania han sido cruciales para su éxito hasta ahora. Estas fueron las fuerzas motrices de la exitosa contraofensiva ucraniana de 2022, que el país espera repetir en 2024. Teniendo esto en cuenta, repasemos brevemente los momentos clave de 2023 para comprender en qué punto se encuentra Ucrania en su actual contraofensiva. El 11 de junio, la 68ª Brigada Jäger ucraniana, apoyada por algunos batallones de defensa territorial, consiguió recuperar la aldea de Blahodatny, convirtiéndola en el tercer asentamiento liberado por las fuerzas ucranianas durante la contraofensiva. Casi al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas también reconquistaron Storosheva y Novodorivka en el este de Zaporizhia y el oeste de Donetsk, rompiendo con éxito la primera línea de defensa rusa en la región. El 17 de junio, Ucrania lanzó un ataque masivo contra el puente de Crimea, la segunda vez que se atacaba esta estructura vital. En esta ocasión, los drones marinos utilizados en el ataque consiguieron destruir una parte del puente, matando a 2 personas. El ataque en cuestión era importante por 2 razones. En primer lugar, inutilizar o incluso interrumpir el puente que conecta la península ocupada de Crimea con la Rusia continental y permite el movimiento de suministros y refuerzos militares supone un importante golpe estratégico para Rusia. Y 2, este ataque demostró una vez más que Ucrania es más que capaz de penetrar las defensas rusas y que ninguna de las instalaciones rusas, por importante que sea, es realmente intocable. El 24 de agosto, Ucrania volvió a visitar Crimea, esta vez enviando un escuadrón de élite para asaltar la costa occidental de la península. Esta fue también la primera incursión oficial de Ucrania en la península de Crimea desde que Rusia se la anexionó ilegalmente en 2014. Simbólicamente, la incursión tuvo lugar el día de la independencia de Ucrania. La unidad desembarcó cerca del pueblo de Olenivka, mató a 30 soldados rusos, izó una bandera ucraniana y regresó sana y salva a casa. Península de Crimea. Esta incursión por sí sola mostró el desafío y el coraje ucranianos en todo su esplendor, demostrando una vez más por qué el país recibió un apoyo tan generalizado en su lucha contra su opresor. El 28 de agosto, las fuerzas ucranianas volvieron a demostrar su valentía al penetrar en la primera línea de las defensas rusas del sur, en la región de Zaporizhia, a pesar de estar fuertemente minada. Esta brecha fue posible gracias a la artillería de campaña de largo alcance proporcionada por los aliados de la OTAN, que tiene un alcance medio de entre 29.933 y 40.772 metros, según un general de brigada ucraniano, Sergei Baranov. Explicó que estas armas permitían destruir o dañar los cañones enemigos, así como desplazar la artillería enemiga de la línea del frente a las profundidades e impedir la guerra de contrabatería contra la artillería ucraniana. El 12 de marzo, Ucrania llevó a cabo el ataque aéreo no tripulado de mayor envergadura dentro de Rusia desde que comenzó la invasión. El ataque abarcó 9 regiones rusas y tuvo como objetivo principal instalaciones energéticas, incluida la 4ª mayor refinería del país, Lukoil Norsy,
a unos 804.672 metros de la frontera ucraniana, demostrando que puede imponerse en todos los frentes. Ucrania también lanzó un importante ataque contra 2 buques de guerra en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, el 24 de marzo de 2024. Los buques de guerra en cuestión eran buques anfibios de desembarco, el Yamal y el Azov. Además de estos buques, este enorme ataque nocturno también dañó un centro de comunicaciones y varias otras instalaciones pertenecientes a la flota del Mar Negro. Celebrando el ataque, el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleshuk, escribió en las redes sociales: "El cielo y el mar son del mismo color. Doy las gracias a los pilotos y a la Armada por su exitosa labor de combate. Crimea es nuestra. Juntos a la victoria". Ucrania parece haber conservado el mismo espíritu inquebrantable en 2024, aunque la naturaleza del conflicto ha cambiado drásticamente. Esta vez, Ucrania está sobre todo a la defensiva, ya que Rusia es la que lanza una gran ofensiva en verano. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. Ucrania sigue anotándose una victoria tras otra y, lo que es más importante, impide que Rusia haga lo mismo. En cuanto a las principales victorias actuales de Ucrania, en su mayoría utilizan el mismo modus operandi. Por ejemplo, el 30 de junio, al menos 7 drones ucranianos atacaron la planta metalúrgica de Novolepetsk, en la provincia de Lepetsk, dañando una unidad de separación de oxígeno y provocando un incendio. Este fue el 5º ataque contra la planta solo en 2024, lo que demuestra la persistencia de Ucrania en atacar infraestructuras críticas. Lo que convierte a la planta metalúrgica de Novolepetsk en un objetivo crítico es el hecho de que es el mayor productor de acero y productos de acero de alto valor añadido de Rusia. Los drones ucranianos también han seguido atacando refinerías de petróleo rusas, estaciones de radar y otros objetivos militares críticos. Los últimos ataques se centraron en Krasnodar, ciudad situada al otro lado del estrecho de Kerch, frente a Crimea, y Yaisk, ciudad que alberga un aeródromo militar. En cuanto a las operaciones ofensivas, Ucrania ha bombardeado partes de la región rusa de Kursk, además de intensificar los ataques contra la región de Belgorod. La región ucraniana de Kharkiv. Esta zona limita con la región ucraniana de Kharkiv y ha sido objeto de ataques casi constantes desde el comienzo de la invasión. Ucrania también atacó esta región en el verano de 2023, para lo que Rusia pasó meses preparándose, fortificando el frente de 600 millas de largo que hay allí. La región ha sido atacada persistentemente debido a la condición de Belgorod como importante centro logístico para la actividad militar rusa. Sin embargo, podría decirse que las victorias más decisivas de Ucrania están teniendo lugar en la región fronteriza que hemos mencionado, el Oblast de Kharkiv. Hasta ahora, la gran ofensiva rusa en Kharkiv no se ha materializado, en parte por la férrea defensa ucraniana y en parte por la incompetencia rusa. Como parte de la muy discutida ofensiva de verano, Rusia comenzó a intensificar los ataques contra el Oblast de Kharkiv en mayo de 2024, abriendo oficialmente un nuevo frente norte. Solo el 23 de mayo, al menos 15 misiles rusos de largo alcance S-300 alcanzaron las ciudades de Kharkiv, Lobotin y Zalochiv, matando al menos a 7 personas y destruyendo infraestructuras civiles. Los soldados rusos también han invadido Kharkiv, y unos 2.000 soldados formaron parte de la primera línea en el ataque terrestre inicial, según los comentaristas militares ucranianos, Konstantin Mashevets y Alexander Kovalenko. Al parecer, otros 2.000 soldados estaban en la reserva inmediata, mientras que 4.000 se dirigían hacia Kharkiv. Gracias a su gran número y al factor sorpresa, las Fuerzas Armadas rusas consiguieron tomar 9 aldeas en los 2 primeros días tras los ataques iniciales de mayo en la región. Pero, ¿por qué esta región? Según Rusia, el objetivo de la región de Kharkiv era proteger los asentamientos rusos de la región de Belgorod, que seguían siendo atacados por el bando ucraniano. Tomando Kharkiv, Rusia podría establecer una zona tampón, impidiendo que Ucrania obtuviera más victorias en la región. Sin embargo, si algo se sabe de Rusia y de su presidente Vladimir Putin, es que casi siempre hay una agenda oculta tras sus acciones militares. Esta vez, el plan era abrir un nuevo frente en el norte y atraer a las reservas ucranianas para defenderlo, permitiendo a Rusia centrarse en su verdadero objetivo, la región de Donetsk. En palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, los ataques contra la región de Kharkiv
tenían como objetivo estirar las fuerzas ucranianas y socavar la moral y la base motivacional de la capacidad de Ucrania para defenderse. Un ataque de finta. Ahora bien, para ser justos, se trata de una táctica militar bastante habitual, a menudo denominada ataque de finta, que suele tener éxito a la hora de desviar las fuerzas y los recursos enemigos del objetivo principal. Pero no esta vez. Rusia no ha lanzado un ataque a gran escala contra la región de Kharkiv, lo que obligaría a Ucrania a destinar importantes recursos a la defensa de la región. Rusia apenas ha ganado terreno en términos reales, en palabras del alto oficial retirado del ejército británico Rupert Jones. Como resultado, Ucrania ha conseguido estabilizar la región en junio de 2024, haciendo retroceder gradualmente a las fuerzas rusas, anotándose así una importante victoria en el conflicto en curso. Pero, ¿por qué ha fracasado tan estrepitosamente la ofensiva rusa en Kharkiv? Hay varios factores que explican este fenómeno, algunos externos, pero la mayoría internos. En pocas palabras, las fuerzas armadas rusas están totalmente desorganizadas, desde los mandos hasta los soldados de primera línea. El liderazgo dentro del ejército ruso se ha visto comprometido por los frecuentes cambios y la cuestionable toma de decisiones. La falta de un mando estable y eficaz ha dificultado sin duda la ejecución cohesionada de la estrategia y la eficacia operativa de los militares rusos en Kharkiv y más allá. En cuanto a los soldados de primera línea, simplemente no están suficientemente entrenados. Esta deficiencia les ha dejado mal preparados para manejar las complejidades de la guerra urbana y las operaciones militares sostenidas, llevándoles a una muerte casi segura. Además, no ayuda el hecho de que a Rusia parece gustarle la llamada estrategia de la picadora de carne, que consiste en enviar al combate oleadas de soldados mal entrenados y mal equipados, sin preocuparse por su supervivencia. Así que no es de extrañar que la baja moral sea otra de las principales razones por las que las fuerzas rusas no han tenido éxito en Kharkiv. En pocas palabras, no están dispuestos a luchar. ¿Y cómo podrían estarlo? A medida que aumentan las bajas, se cuestiona la motivación para luchar y se asienta la realidad de un combate prolongado. La determinación rusa parece desmoronarse como castillos de arena bajo la lluvia. Por supuesto, este es un gran problema para el país, ya que el plan de Putin para la victoria implica realizar avances graduales mediante operaciones ofensivas constantes. Sobre el papel, esto parece una gran idea para Rusia, ya que el país debería ser capaz de mantener cualquier territorio que tome. Sin embargo, la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. La realidad es que Ucrania está contraatacando y resistiendo con feroz determinación, frustrando los avances rusos a cada paso. Ayuda militar occidental. La determinación por sí sola no bastaría para lograr resultados tan asombrosos. Esto nos lleva al último factor que contribuye a las victorias de Ucrania contra Rusia, la ayuda militar occidental. La falta de esta ayuda es lo que permitió a Rusia anotarse importantes victorias a principios de 2024. El paquete de ayuda militar de $61.000 millones fue frenado en el Congreso estadounidense debido a una fuerte oposición republicana. Sin esta ayuda, el ejército ucraniano se debilitaba cada día que pasaba, lo que Rusia aprovechó para lanzar sus implacables asaltos durante los 4 primeros meses del año. Esta grave situación empezó a cambiar el 24 de abril, día en que el presidente Joe Biden firmó finalmente una ley de ayuda de guerra por valor de $95.000 millones, de los que $61.000 millones se asignaron a Ucrania. Inmediatamente se envió al país ayuda militar por valor de $1.000 millones para aliviar la presión sobre Ucrania y reforzar sus defensas frente a la continua embestida rusa. Ahora bien, cabe hacerse la sencilla pregunta de por qué solo $1.000 millones. Si la falta de ayuda militar ha causado consecuencias tan devastadoras para Ucrania, ¿por qué no enviar más ayuda antes? Es una buena pregunta y lógica. Sin embargo, esta pregunta también tiene una respuesta lógica. Simplemente no es factible entregar grandes cantidades de ayuda militar de forma instantánea debido a consideraciones logísticas, políticas y estratégicas. Toneladas de material militar son, como cabría esperar, increíblemente difíciles de transportar desde un punto de vista puramente logístico. Además, no es como si el ejército estadounidense tuviera miles de millones de dólares en material militar en un solo almacén, esperando a ser enviados a su destino. Por un lado, esto es el resultado directo del dividendo de la paz tras la Guerra Fría.
que supuso una reducción significativa de la fabricación de material militar, de los arsenales y de las infraestructuras. Por otro, sencillamente, no es práctico mantener enormes arsenales de armas durante un periodo indefinido. Algunas municiones también tienen una vida útil, por lo que almacenarlas no siempre es factible o rentable. Si no se utilizan en un plazo determinado, se destinan a entrenamiento para evitar que se estropeen. Por supuesto, siempre está el problema de la burocracia de apoyo, que complica aún más el despliegue rápido de la ayuda militar. Sencillamente, lleva mucho tiempo navegar por los procesos burocráticos, garantizando que esta ayuda se entrega de forma eficiente y eficaz allí donde más se necesita. Así que, teniendo en cuenta todos estos retos, ¿cuál es el estado actual del flujo de ayuda militar estadounidense a Ucrania? Bueno, según el teniente general Kirill Budanov, jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, se espera que la cantidad de ayuda verdaderamente transformadora llegue a Ucrania a mediados o finales de julio de 2024. Ucrania espera que lleguen armas y municiones por valor de unos $150 millones, un paquete que incluye los potentes misiles interceptores Hawk, que han sustituido a los sistemas de misiles de defensa antiaérea Stinger lanzados desde el hombro de Ucrania. Los misiles Hawk tienen un alcance operativo de entre 45.061 y 49.889 metros. Pueden alcanzar una altitud de hasta 19.812 metros y volar a la velocidad máxima de Mach 2,4. Los misiles Hawk también formaban parte del paquete de ayuda de $225 millones entregado a principios de junio, junto con munición HIMARS y obuses de 155 milímetros. La ayuda militar que ya ha llegado a Ucrania ha permitido al país reducir la considerable ventaja en artillería que Rusia tenía anteriormente. Antes de abril, Rusia tenía una ventaja de artillería de 7-1 sobre Ucrania. Aunque uno no sepa nada de estrategia militar, sabe que semejante disparidad solo puede significar problemas para Ucrania. Sin embargo, con la nueva afluencia de ayuda occidental, Ucrania ha conseguido reducir significativamente la diferencia, reduciéndola a una proporción de 5-1. Cuanta más ayuda militar llegue, más se reducirá esta diferencia. Sin embargo, es importante señalar que la entrega de nueva ayuda no fue la única forma en que Occidente ayudó a Ucrania a anotarse victorias contra Rusia. Una medida igualmente importante fue permitir finalmente a Ucrania utilizar las armas suministradas por Occidente para atacar objetivos dentro de Rusia. Antes de mayo de 2024, Ucrania solo podía utilizar estas armas para defenderse en su territorio. Estas restricciones limitaban enormemente la capacidad de Ucrania para contrarrestar eficazmente la agresión rusa más allá de sus fronteras. Afortunadamente, las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, se dieron cuenta de la falacia de esta política en mayo, después de que Rusia lanzara su ofensiva de Kharkiv. Como resultado, permitieron a Ucrania utilizar las armas que habían enviado para atacar objetivos rusos en los alrededores de la región de Kharkiv. Esta medida decisiva permitió a Ucrania frustrar los ataques rusos antes incluso de que se lanzaran, atacando infraestructuras militares y aeródromos militares. Sin embargo, las naciones occidentales no han levantado todas las restricciones relativas al uso de sus armas en suelo ruso. Ucrania sigue limitada a atacar objetivos cerca de la región de Kharkiv y solo con fines defensivos. Para que Ucrania convierta la serie de victorias en una contraofensiva a gran escala, como la de 2023, tendrá que permitírsele ampliar el uso de las armas suministradas por Occidente en frentes más amplios y utilizarlas en operaciones ofensivas contra fuerzas rusas que no estén directamente implicadas en la preparación de un ataque contra Ucrania. Si se le permitiera atacar, por ejemplo, un cuartel militar importante en las profundidades de Rusia, que está trabajando en tácticas a largo plazo, supondría toda la diferencia para Ucrania y su esfuerzo bélico. De nuevo, al igual que en el caso de la ayuda militar, cabe preguntarse por qué no se levantan las restricciones y se permite a Ucrania lanzar una contraofensiva a gran escala con todos los recursos disponibles. Esta vez, la respuesta es sobre todo política. Occidente simplemente teme provocar a Rusia y provocar una guerra total en Europa. Por eso se impusieron restricciones al uso de armas suministradas por Occidente. Parece que los países occidentales intentan constantemente calibrar las llamadas líneas rojas de Putin y evitar cualquier movimiento que las traspase y agrave aún más el conflicto.
Sin embargo, en casi 30 meses de conflicto, Putin ha demostrado en múltiples ocasiones que solo habla y no actúa. Esto ha dado confianza a Occidente para ajustar sus políticas con cautela, equilibrando el apoyo a Ucrania con la necesidad de evitar un conflicto más amplio. Además de levantar las limitaciones sobre el uso del equipamiento militar existente, Ucrania cree que Occidente puede apoyar una contraofensiva ucraniana exitosa, manteniendo el flujo de ayuda. Entre algunos ucranianos se cierne el temor de que el apoyo político a Ucrania en Occidente esté disminuyendo al centrarse la atención en el conflicto de Oriente Medio. Plan de preparación. Esa preocupación es la razón por la que Zelensky presiona para que Ucrania esté bien pertrechada para evitar que se repita el retraso de 2024 que costó caro al país. Entre las ayudas militares más deseadas, los sistemas de defensa antiaérea ocupan siempre un lugar destacado en la lista de deseos armamentísticos de Zelensky. En sus propias palabras, cuanto antes nos ayude el mundo a hacer frente a los aviones de combate rusos que lanzan estas bombas, cuanto antes podamos atacar, justificadamente, las infraestructuras militares y los aeródromos militares rusos, más cerca estaremos de la paz. Ucrania también necesita estos sistemas para hacer frente a los drones de reconocimiento rusos que informan en tiempo real, lo que permite al país lanzar ataques aéreos repentinos y devastadores. Si Ucrania consigue poner todo esto en orden, la primavera de 2025 es un plazo realista para una contraofensiva. Por ahora no es necesario un marco temporal más apremiante, ya que Ucrania no está realmente sometida a una gran presión operativa por parte de Rusia en 2024 gracias a su feroz resistencia. Supongamos que Ucrania lanza una contraofensiva masiva en 2025, tras una exitosa campaña en 2024. ¿Podrá el país llegar hasta el final, cambiar completamente las tornas y asegurarse una victoria duradera contra Rusia? Es posible, pero para ello deben encajar numerosas piezas del rompecabezas. Principalmente, las fuerzas ucranianas necesitarán una ayuda militar constante y sustancial de Occidente, no solo en términos de armamento, sino también de apoyo logístico, entrenamiento e inteligencia. Ucrania debe hacer todo lo que esté en su mano para estar en mejor posición que Rusia cuando llegue el momento de resolver el conflicto de una vez por todas. Como dice Rupert Jones, quien domina los acontecimientos sobre el terreno se lleva el botín. Por supuesto, a estas alturas, nadie es tan tonto como para pensar que Rusia simplemente se dará por vencida y cederá. El movimiento de Rusia. Incluso ahora que Ucrania está ganando una vez más, Rusia no muestra signos de detenerse. El país parece estar preparándose para una guerra a largo plazo, como indica un importante cambio en la cúpula militar rusa. En concreto, Sergei Shoigu, un militar experimentado, fue sustituido como ministro de Defensa de Rusia por Andrei Belyazov, un economista. Esta sorprendente medida envió un mensaje claro. La economía rusa se movilizará plenamente para la guerra. Los ataques de Rusia continúan a pesar de su intento fallido de tomar Kharkiv. En un tranquilo sábado 29 de junio, las fuerzas rusas dispararon misiles contra el centro de la ciudad de Vilniansk, cerca de la ciudad de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, en un despiadado ataque al mediodía en el que murieron 7 personas y otras 31 resultaron heridas. Entre los muertos había también 2 niños. En el lugar no había objetivos militares, sino habitantes de la ciudad que disfrutaban de un fin de semana de descanso en el trabajo, según confirmó Iván Fedorov, gobernador regional de Zaporizhia. Más tarde, mientras se preparaba este video, el 2 de julio Rusia atacó con misiles Iskander un aeródromo de la región de Poltava, situada entre Kiev y Yarkov. Así que está claro que Rusia sigue aferrándose al enfoque de la guerra en Ucrania de por todos los medios necesarios. Como habían sufrido una contraofensiva en 2023, Rusia sin duda aprendió de la experiencia. Desde esa contraofensiva, han establecido un sistema de defensa de múltiples capas, que consiste en lo siguiente. Número 1. La construcción de zanjas antitanque, diseñadas para detener o ralentizar el avance de los vehículos blindados, forzándolos a una posición vulnerable en la que pueden ser blanco más fácilmente de las fuerzas rusas. Número 2. La instalación de trincheras en zigzag que impiden a las fuerzas ucranianas disparar a todo lo largo de las fortificaciones rusas. Número 3. Montar barricadas de dientes de dragón, hileras de grandes pirámides de hormigón que bloquean o impiden el movimiento de tanques y otros vehículos. Número 4. Plantar campos de minas, que ya han causado muchos problemas a las fuerzas ucranianas. Y en quinto lugar,
la colocación de obstáculos de acero en forma de erizo, es decir, grandes estructuras metálicas con pinchos, diseñadas para bloquear y dañar vehículos, añadiendo otra capa de defensa para frustrar cualquier avance. Pero incluso enfrentándose a estos obstáculos, Ucrania podría prevalecer, siempre que reciba todo el apoyo que necesita. Después de todo, Rusia ha demostrado ser incapaz de derrotar incluso a una Ucrania debilitada, y mucho menos a una reforzada por la renovada ayuda y apoyo estratégico de Occidente. Por supuesto, este fracaso es el resultado directo de la resistencia de los defensores a los que se enfrenta Rusia, así como de la decadencia de su ejército, con una formación, disciplina y moral deficientes. La incapacidad de Rusia para aprovechar las oportunidades que prácticamente le han caído encima también puede explicarse por la incompetencia de la cúpula militar rusa. Parece que la mayor parte de sus tácticas se reducen a abrirse paso a golpes con la fuerza bruta, sin tener en cuenta el enorme desgaste que ello supone. Ucrania, por su parte, ha demostrado una notable adaptabilidad y finura estratégica, superando constantemente a las tropas rusas mediante tácticas innovadoras. Pero, ¿bastarán estos esfuerzos para derrocar a la colosal fuerza que es Rusia y al liderazgo maligno que impulsa su agresión? ¿Qué opina? ¿Puede Ucrania mantener su impulso y vencer finalmente a Rusia, incluso con los formidables obstáculos que se interponen en su camino? Si la victoria está al alcance de la mano, ¿qué cree que inclinará la balanza? ¿La habilidad de las fuerzas ucranianas, el apoyo continuado de Occidente o quizás errores estratégicos por parte de Rusia? Nos encantaría conocer tu opinión. Comparte tus teorías en los comentarios. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para recibir más análisis en profundidad. Pulsa la campana de notificación para no perderte ninguna actualización.